Pero dicho esto, hermanos, la carta a los romanos, vimos en contexto cuando Martín Lutero, leyendo esta carta, hubo una conversión en su vida y entendió ese versículo que dice en el primer capítulo de Romanos: el justo por la fe vivirá. Y es que, hermanos, cuando usted lee la palabra, usted puede entender y ver el contexto de la palabra. Lamentablemente muchas veces utilizamos versículos fuera de contexto, de ahí la necesidad de estudiar la palabra, ¿verdad? El antes y el después para no hacer algo que no tenemos que hacer, que se llama eisegesis. Pastor, ¿me corrige? La eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Es tomar un versículo y se me fue la palabra, darle una mala interpretación, ¿verdad? Entonces, antes la gente decía, bueno, yo vivo por fe, pastora. Y entonces, ¿qué era yo vivir por fe? No trabajar. No trabajar. Que Dios viera a ver cómo me daba. Bueno, por fe, esta tablet es mía. Ese es el contexto del que nos está hablando Pablo en Romanos, o la palabra en sí. No, hermanos. Por eso la necesidad, vea, y esto yo lo digo, la semana pasada yo dije algo y yo veía que había gente que corcoviaba, y vea, hermanos, si hay algo que cuesta predicarle es a la gente vieja en el evangelio. Están viciados, hermanos, perdónenme que se los diga, están viciados, perdónenme, pero a veces tienen como el entendimiento entenebrecido, hermanos, porque parece que no les ha alumbrado la luz, ¿verdad? Porque usted les predica, hermanos. Yo decía, hay gente que dice, yo tengo el don de sanidad, y alguien hasta me decía, yo aquí, yo allá, y les brillan las manos y sale fuego por ellos, hermanos. Es una cosa, ¿verdad?, pavorosa, hermanos. Pero si nosotros leemos, yo no tengo nada, todo es que don de Dios, y Él lo manifiesta cuando Él quiera y como Él quiera. Pero, hermanos, a veces, y lo voy a decir así con mucho temor, a veces uno se siente o tiene un sentimiento como me imagino que tenía Jesús cuando predicaba y estaban los fariseos, hermano. A veces uno siente como que desearan agarrarlo a uno a pedradas, ¿verdad? Y decirle a uno, herejía, ¿verdad? Le quieren como gritar a uno herejía, ¿verdad? O quieren como agarrarlo y a uno y clavarlo, porque, hermanos, estamos viciados. Y algo decía el pastor: cuando nosotros aprendemos o cuando estamos recibiendo una enseñanza, lo primero que tenemos que hacer es desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Hay muchos conceptos que tenemos aquí, hay muchas cosas que tenemos aquí, hermanos, ¿verdad? Hay gente con muchísima, muy buena intención dentro de las iglesias, pero, hermanos, la intención no salva a nadie y las buenas intenciones no salvan a nadie. El único que salva es Jesucristo. El único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Y, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cuál es la primera roca? Vamos a volver a eso que el pastor está diciendo. ¿Cuál es la primera piedra? Arrepentimiento, hermanos. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermanos, se nos cae todo esto. No hay conversión. Se vive una religiosidad, hermanos. Y lamentablemente en las iglesias están llenas de gente así, que son, hermanos, convencidos, mas no convertidos. Creen que están bien y tienen muy buenas intenciones y quieren servirle a Dios, pero quieren servirlo a su manera, en pecado. Y estoy hablando, hermanos, de una vida práctica de pecado. Todos, dice la palabra, y lo hemos aprendido ahí en Romanos, todos hemos pecado, ¿sí o no? Y lidiamos todos los días nosotros con esta naturaleza terrenal, ¿sí o no? Todos los días. Hoy usted se levantó y a pelear, a batallar, ¿sí o no? Pero hay gente que quiere vivir una vida práctica de pecado. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese mentira, llámese codicia, llámese el pecado que se llame, hermanos. Tenemos que ir a la cruz del Calvario, hermanos, y hacer morir el hombre terrenal.
Eso es lo que nos habla Romanos. Ahora, ¿en qué contexto se escribe la carta, hermanos, a los romanos? Y para después vamos a ver cómo se divide esta carta, que eso es lo que queremos enfocarnos. Esta carta, hermano, la escribió, ya nos lo había dicho el pastor, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba en Corinto, en la casa de un hombre llamado Gallo, cuando esta carta se escribió con la ayuda de ¿quién? ¿De quién? De Tercio, muy bien, de Tercio. Tercio era como su secretario o una palabra ahí dominguera, a su amanuense, que es un secretario, ¿verdad? Un secretario personal que escribía lo que Pablo le dictaba. Probablemente esta carta se hizo, hermanos, se escribió a principios del año 57 de nuestra era. Tanto en Corinto como Éfeso, hermanos, se había evangelizado muchos funcionarios romanos, ¿verdad? Que estaban en este momento viviendo en Roma. Pablo lo hizo, también le evangelizó a familias muy prestigiosas que luego habían regresado a la capital del Imperio Romano y habían abierto sus casas para la predicación del evangelio. ¿Por qué es necesario que prediquemos el evangelio, hermanos? ¿Por qué es necesario? A veces, hermanos, uno dice, qué raro, las casas no se abren, se hacen cultos de casas y siempre son los mismos y solo va la familia. Hermanos, necesitamos predicar, necesitamos evangelizar. ¿Cuántos evangelizadores hay aquí? Levánteme la mano. Ok, todos somos. Si usted no evangeliza, hermanos, déjeme decirle que fracasó como cristiano. Aunque usted ore, aunque usted ayune, aunque usted diezme, aunque usted haga lo que usted quiera, hermanos, porque una tarea se le ha dado a la iglesia. ¿Y cuál es? El evangelizar. Y dice la palabra que aún los ángeles desean hacerlo. Pero el Señor les dice, un momentito, ¿verdad? Un momentito. Para eso está ¿quién? La iglesia, ¿verdad? Para eso está la iglesia. Además, habían regresado a Roma algunos judíos cristianos como Priscila y Aquila. ¿Han escuchado de este matrimonio? Era un matrimonio que le servía al Señor. Y otros que en el año 49 habían sido expulsados junto con todos los judíos de Roma. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la expulsión y lo vimos en el video pasado, ¿verdad? De cómo los judíos fueron expulsados de Roma durante 5 años por el emperador Claudio y luego ellos regresan. Todo esto estaba sucediendo en el entorno o en el contexto histórico de la carta a los romanos. A todos ellos Pablo les escribe esta carta, esta epístola, y la envió por mano de Febe, ¿verdad? Que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Para ese entonces Pablo ya había llenado del evangelio, hermanos, y es que Pablo se había propuesto, así como en su momento él se había propuesto ser el fariseo de fariseos, intachable, ¿verdad? Que nadie podría decir nada. Pablo se propuso, hermanos, predicar a Jesucristo, evangelizar, y hermanos, su lucha era incansable. A veces nosotros decimos, ay hermana, ya fui 100 metros, ya evangelicé. Gloria a Dios, aleluya. Ya tengo un pedacito del cielo, aunque sea un pedazo de nube, ya me gané. Hermanos, Pablo no se cansaba de predicar el evangelio. Y él tenía metas, había llenado toda Macedonia, toda Acaya, Asia Menor y sus alrededores, plantando iglesias, hermano. Eso es, hermano, ser un apóstol. Un apóstol no es que a usted llegue a la iglesia y le besen los pies y le hagan reverencia y se enoje si no le digan apóstol, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros vivimos en una era de un neoapostolado, ¿verdad? Que hermanos, cuando usted ve este tipo de personas, usted dice, ahí no está Cristo, yo no veo a Pablo ahí. Yo no veo eso. Y estamos llenos, hermanos, en la iglesia de titulitis, ¿verdad? Tienen que nombrarme pastor. ¿Verdad? La gente es ambiciosa de que le llamen algún puesto. Y
Ay, vieras, hermana Lourdes, me nombraron pastora, me nombraron apóstol, me nombraron evangelista. Vea, hermanos, yo prefiero que no me nombren nada y que el Señor me reconozca a que me nombre el hombre y el Señor no me conozca. Porque, hermanos, créanme que, ¿se acuerdan el domingo pasado que la gente iba entrando y le íbamos aplaudiendo? Sí, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, no sé, no sé si fue el Señor o qué, pero llenó a los hermanos y empezamos a aplaudir a los que iban entrando, hermanos. Cuando nosotros lleguemos al cielo, no crean, hermanos, que nos van a tocar bombos y trompetas y van a decir, ahí viene la predicadora, teóloga, Carla Pérez. No, hermanos. Bien, buen siervo. Eso es lo único que nos van a llamar en el cielo. ¿Cómo nos van a llamar? Siervos. Siervos. Y ahí en el cielo no van a decir, bueno, aquí van a sentarse a la diestra del Padre los apóstoles y a la derecha. No, hermanos. Ahí vamos a estar todos juntos y revueltos. Amén. Y nada más nos vamos a gozar de estar en la presencia del Señor. Pero para eso hay que correr la buena batalla, la batalla de la fe. Amén. Así es, ¿sí o no? Pablo había plantado muchas iglesias, estaba haciendo planes para viajar primero a Jerusalén para llevar una ofrenda y de allí, de Jerusalén, dirigirse a Roma. Pablo no conocía, cuando él escribe la carta a los romanos, él no había visitado Roma. Él quería reunirse con la iglesia e impartirles algún don espiritual y vamos a, ahí el capítulo 1 de Romanos, vamos a verlo, donde dice Romanos 1:11. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Porque deseo veros para comunicaros algún ¿qué? Diga conmigo, don espiritual. Dígale que está a su lado, don espiritual. A fin de que seáis confirmados. Ese era el deseo de Pablo. Él quería impartirles algún don espiritual. Verso 15. ¿Qué más quería hacer Pablo ahí en Roma? Eso mismo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vea lo que dice Pablo, hermanos. ¿Cuál era el deseo de él de llegar ahí a Roma? A que le dieran de comer, ¿verdad? A que lo llenara, a que satisfacieran sus necesidades materiales. No, él iba, hermanos, dirigido a impartirles dones espirituales, a anunciarles el evangelio y ahora sí. ¿Qué dice el capítulo 15 de Romanos, verso 24? Dice el verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Que también quería Pablo obtener apoyo de la iglesia de Roma, porque su objetivo era ese, llegar a Roma para expandir el evangelio a España, ¿ok? Imagínense, España qué historia tiene, ¿verdad? Estamos hablando de hace 2000 años. Todo esto, hermanos, el impartirles el don espiritual, el anunciarles el evangelio y también obtener el apoyo para dirigirse a España, motiva a Pablo a escribir esta magna obra, su magna obra. Ahora, esta carta podemos dividir la carta a los romanos, que ¿cuántos capítulos tiene? 16, ¿ok? Podemos dividirla en 4 secciones, ¿ok? Del capítulo 1 al 8 que ya hemos estudiado, ¿se acuerdan de todo lo que hemos estudiado? Si les hago un examen, ¿con qué nota pasan? ¿Ah? Mi esposo está estudiando inglés, hermanos, y un día venía todo contento y nos dijo, me fue súper bien en el examen y toda la cosa, y ahora el viernes nos dice, a todos nos fue como un quebrado, dice. Nos fue como un quebrado, no entendimos nada, ¿verdad? A veces sucede, ¿verdad? A veces sucede que nos hacen preguntas y las contestamos, Lili, así, ¿verdad?
y a veces estamos como en la luna. Pero recuerden que hemos estudiado el capítulo 1 y el pastor está actualmente con el capítulo 8. Pero ¿qué dice Romanos 1:16? Y es un versículo que todos conocemos, ¿sí o no? ¿Qué dice Romanos 1:16? Dígalo con alegría, como decía aquel personaje. Porque no me avergüenzo. ¿Puede decir usted que no se avergüenza del evangelio? Podemos decir, hermanos, que no nos avergonzamos del evangelio. Porque si usted se avergüenza del evangelio, hermanos, entonces usted no es cristiano. Usted no es un hijo de Dios. El domingo pasado, hermanos, varios nos quedamos y fuimos, y hermanos, sí, yo sé, yo entiendo, hay cierto temor. Pero hermanos, vea el contexto de Pablo. A usted nadie lo va a matar, ¿verdad? Por darle una invitación. No, ¿verdad que no? Ni nadie lo va a amenazar de muerte, ¿verdad que no? No. Ese día nosotros llegamos y yo le di una invitación a la señora, yo le expliqué de qué se trataba y el chiquito dice, yo quiero ir. Y entonces la señora se echó una risita. Luego le entregué a otra persona otro día y decía, y ve una chiquita, un dibujo ahí, el dibujito que mamá, ve a Jesucito, dice, ¿verdad? Uno dice, hermanos, de verdad la gente estuviera presta como un niño a recibir el evangelio, hermanos, esto estuviera cargado de, pero hermanos, el corazón del hombre se endurece. Sí, pastor. Ajá. Ok. ¿Qué no es avergonzarse del evangelio? Ok. Predíquelo, pastor, un día. Le invitamos a predicar, ¿verdad? Ajá. Ok. Continúo. Ok. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? No le escucho. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A qué? ¿A quién? Es poder para salvación a todo el que. ¿Qué hay que hacer? Creer. Pero no creer en creer por creer. Eso es algo muy importante. Al judío, ¿quién? Primeramente, ¿a quién? Al judío y también porque, ¿por qué? ¿Por qué es importante el evangelio, hermanos? ¿Por qué no debemos de avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué? Porque en el evangelio, hermanos, se revela ¿qué? La justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo. La primera parte en que podemos dividir esta carta a los romanos es la parte que abarca los capítulos del 1 al 8 para los que están anotando. Y en estos capítulos, hermanos, se nos habla del poder del evangelio. Ahora Magali leía acerca de cómo, hermanos, nadie puede tener excusa delante de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, allá en Génesis capítulo 3? Cuando Eva, hermanos, escuchando la voz de la serpiente le dice, con que Dios dice que no pueden comer de ese árbol, etcétera, etcétera. Pero ya llega un momento donde ya Eva no estaba ni escuchando al diablo, ni estaba escuchando a Dios, estaba siendo guiada, hermanos, por su propio instinto. Y dice que Eva vio el fruto y vio cómo ¿qué hizo ella? Vio, diga conmigo, vio. Ve al que está a su lado, véalo. Ya le dijo, vio. ¿Qué está usando ella? Su sentido. Ya no escucha, ya ni siquiera se acuerda de lo que el diablo le dijo ni lo que Dios dijo, sino está usando su propio intelecto. Y ella vio, ¿y qué dice la palabra? Que lo vio agradable. Y hermanos, a partir de ahí es cuando el hombre empieza a creer que él por sí mismo puede lograr, hermanos, tener esa comunión con Dios o cree que él mismo puede hacerse
Dios. Perdón. Recalco, ahí él empieza el hombre a discernir o a creer que por él mismo tiene la capacidad, hermanos, de llegar a ser como Dios. Y aún al día de hoy, hermanos, el hombre tiene ese mismo conflicto. Creemos, hermanos, que podemos llegar a Dios o ser como Dios por nuestros propios medios. En los capítulos 8, los primeros 8 capítulos demuestran que para que el poder de Dios se manifieste, uno debe reconocer primeramente ¿qué debemos de reconocer? Que somos ¿qué? Dígalo conmigo, pecadores. Pecadores. Dice la palabra ahí mismo en Romanos, porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos, diga conmigo todos ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Lo vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pecaron los judíos y pecaron los gentiles. Y en el capítulo 3, Romanos o Pablo nos habla de que no hay justo ni uno. No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno, dice el salmista. Y que solo podemos salvarnos por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién, hermanos? Vea, usted solamente para evangelizar necesita eso. Saber que todos hemos pecado. ¿Sí o no? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado, pero que podemos hallar gracia y misericordia por medio de la obra de Jesucristo. A veces decimos, ¿cómo evangelizo, hermano? ¿Cómo le predico a la gente? Y eso hay que pedirle sabiduría al Señor. Yo le decía un día a una persona que hablaba con él, y yo lo he dicho muchas veces en este lugar. Muchas veces, lamentablemente, los cristianos nos enfocamos en mandar a la gente al infierno, ¿verdad? Usted se va a ir al infierno, usted es un pecador, usted es un adúltero, usted es un borracho, aquí, usted es un allá, usted se va a ir al infierno. Pero no le damos, hermanos, no les predicamos el verdadero evangelio. No les damos, hermanos, que le damos como medio, vamos a ver, como le damos como medio evangelio. Porque el evangelio de Dios, hermanos, se trata de eso, malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Y Daira? ¿Cuáles son las malas noticias? Alguien que me le ayude, Idaira. ¿Cuáles son las malas noticias? Hermana Patricia. Yo sé que ahí están. Ajá. ¿Cuáles son las malas noticias, Keila? No, esas no son las malas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores, hermano. Esas son las malas noticias. Que todos hemos pecado, esas son las malas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia, hermanos? Que hay salvación por medio de Jesucristo, hermanos. No, yo le digo a la gente que se va a ir al infierno. Si yo le digo a la gente, si yo me baso en eso, decirle a la gente, usted se va a ir al infierno, ¿usted cree que eso le va a hacer cosquillas a la gente? ¿O va a decir que usted está loco? ¿O va a decir, quién sabe qué sabe? ¿Y cómo saben? Yo soy bueno. Pero si usted le dice a la gente, usted es un pecador, todos hemos pecado, ¿quién puede decir que no ha pecado? ¿Ah? ¿Alguien podría decirle a usted, si usted predica el evangelio como lo predicó Pablo, todos hemos pecado, pecaron los judíos, hasta los moralistas han pecado y han pecado los gentiles? Esas son las malas noticias que podemos decir dentro del evangelio. Pero hay una buena noticia. ¿Ah? ¿Sí o no? Hay una buena noticia que vemos también desarrollada en el capítulo 6. ¿Verdad que sí? Ok, sigamos. En estos primeros capítulos nos demuestra también que nadie es realmente libre, que nuestra propia naturaleza tiene su propia ley,
La ley, ¿cuál es la naturaleza de la ley, cuál es ay, ya no dije nada, espérenme para acomodar las ideas. ¿Cuál es la ley que gobierna nuestra realidad terrenal? ¿Cuál es la ley? ¿Qué es lo que manda? ¿Ah? Por ahí alguien lo dijo. ¿Quién? El pecado. La ley del pecado. La ley del pecado es la que gobierna al hombre. El hombre se cree libre. Nosotros la gente allá afuera, ¿verdad? Los que son pecadores, practicantes y no convertidos ni regenerados, hermanos, ellos se creen libres. Dígale que venga a la iglesia y ¿qué va a decir? Ay, no, qué pereza. Es que ya no puedo tomar. Es que ya no puedo fumar. Es que ya no puedo hacer esto. Pero hermanos, no se han dado cuenta que ellos son esclavos de algo. ¿Y sabe qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Cómo se llama? El pecado, hermanos. El pecado. No, yo soy libre. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Realmente pueden hacer lo que ellos quieran, hermano? Sino lo que el pecado les dice que hagan, hermano. Porque la ley del pecado que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer, hermanos, ¿usted ha visto un pecador feliz? ¿Ah? Ve a una persona que se vino y se los echó. ¿Cómo se levanta al día siguiente? ¿Ah? Tiene goma física y muchas veces hasta una goma moral. Uy, pero yo hice eso. Uy, pero yo dije eso. Son realmente libres, hermanos. Son realmente. Dice la palabra, no traigan a memoria las cosas pasadas. Y estamos de acuerdo, hermanos, pero si usted y yo nos recordamos de nuestra vida práctica pecaminosa cuando no éramos hijos de Dios, hermanos, eso nos trae alguna retribución de lo que nos tuviéramos que sentir felices. Había algo en lo que nos podíamos jactar con respecto a esa vida. ¿Ah? La que llevamos ahora. Hermanos, esa ley del pecado es parecida a, vamos a poner un ejemplo para que podamos entenderlo, a los animales carnívoros. Si yo agarro un animal, un león, un tigre, ¿verdad? Y yo lo agarro desde chiquitico y yo empiezo a enseñarle a que coma pasto, a darle frutas, y yo lo alimento así. ¿Ustedes creen, hermanos, que ese león o ese tigre en algún momento seguirá comiendo ese tipo de alimentos, o cuando ya llegue un momento y vea pasar algún animalito, no se despierte dentro de él algo, un instinto que es su naturaleza carnívora? Pues así, hermanos, es el que vive bajo la ley del pecado. A veces nosotros decimos, no voy a pecar, ¿verdad? O la gente allá afuera, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Y qué termina pasando? Porque esa es su naturaleza. ¿Cómo? Una naturaleza que pecaminosa, ¿verdad? Como el ejemplo que ha puesto muchas veces el pastor, y lo decimos aquí, el chanchito. Agarramos al chanchito, lo bañamos, lo perfumamos, lo ponemos bonito. Pero ¿cuál es la naturaleza del chancho? Revolcarse, hermanos. En el momento en que el chancho tenga la oportunidad, se escapa y se revuelca, hermanos. Porque esa es su, ¿qué? Naturaleza. Lo mismo pasa con el ser humano. Su naturaleza lo lleva a pecar, porque por naturaleza es pecador, hermanos. Y la única forma o la única solución para resolver este problema, ¿sabe cuál es? Ya lo hemos visto durante estos capítulos. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única solución para que esta naturaleza, hermanos, sea erradicada de nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya lo hemos estudiado, hermanos.
Hágale, 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 no importa que ese cerebro eche chispas para otras cosas, que eche chispas ahora. No, 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 porque hay gente que lee la palabra y la misma cosa. No, no, bueno, por ahí más o menos. No, por ahí, por donde tibia, tibia, hermana Patricia. Tibia, tibia. No, orar no, hay gente que ora allá afuera y es la misma cosa. ¿Ah? Por ahí, Jessica, pero es una palabra, es una palabra, es una pequeña palabra, una pequeña palabra. ¿Sabe cuál es la solución? La única solución. ¿Ah? No. Sí, 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 pero hay que hacer algo. ¿Sabe qué? Bueno, se lo voy a decir porque, ¿verdad? La única solución, hermanos, es que esa naturaleza, ¿sabe qué? Ay, Señor, gracias. Qué lindo, gloria al Señor, porque el Señor los iluminó. Tiene que morir, tiene que morir. Esa naturaleza tiene que morir. ¿Cómo va a morir? Solamente puede morir, hermanos, en Cristo Jesús. Con Cristo estoy, ¿qué? Pero la gente a veces esa idea de juntamente crucificado, no sé, como que se sienten como que están vivos. No, eso es símbolo de qué? ¿De qué? De muerte. Dígale que está a su lado, muerte. ¿Usted ha visto un muerto pecar? No, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es la solución para que esa naturaleza sea erradicada de nosotros? Que esa naturaleza que muera, hermanos. ¿Y va a morir por medio de quién? De Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en el capítulo 6, ¿se acuerdan cuando el pastor hablaba? Capítulo 6, vámonos al capítulo 6 de Romanos. El pastor nos habló de eso. ¿Se acuerdan? Creo que por ahí Marilyn mencionó el jueves acerca de eso. Pregunta Pablo. Lea, ¿lo tenemos? Sí, ¿qué dice Pablo? Ajá. No, no, no. Romanos 6:3, les dije el versículo. No, bueno. Yo dije, les dije el versículo. No, dije. ¿Qué dice el verso 3? Ahora sí. El pastor lo enseñó, ¿sí o no? Hace unos ya tantos domingos. O no sabéis, vea lo que está preguntando Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Por eso Pablo concluye, hermanos, esta declaración. Antes en todas estas cosas, en el capítulo 8, antes en todas estas cosas, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, verso 37 al 39 del capítulo 8, que qué, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ojo, ¿qué dice Pablo? Termina esa carta diciendo, ¿qué dice? Ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué va a hacer? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el poder del evangelio, hermanos. Entender, hermanos, y predicar que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que hay esperanza en ¿quién? En Cristo, en Cristo. Y que nada, hermanos, nos podrá separar de su amor. Ni lo creado, hermanos.
Por eso debe haber en nosotros esa convicción de salvación. Ay, ¿seré salvo o no seré salvo? Hermanos, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted, hermanos, genuina, porque vea, hermanos, créame, y Pablo lo ha desarrollado y lo estudiamos en el capítulo 7. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, es que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo ¿qué? Lo malo. Hay una lucha interna en mí. Hay y dos naturalezas. Pero ya nosotros no le servimos, no somos esclavos del pecado. Ya la naturaleza terrenal y pecaminosa, hermanos, no puede gobernarnos. Sigue ahí luchando en nosotros, porque eso va a ser así hasta que el Señor venga. Y hermanos, ya en un cuerpo glorificado vamos a estar en la presencia del Señor. Pero hay una lucha. Pero esa lucha, hermanos, hermanos, y a veces pareciera que la carne gana y el pecado, hermanos. Pero dice Pablo, ay, Dios mío, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, hermanos? Eso es lo que debería haber en la vida de un genuino cristiano. No decir, ay, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria, sino, hermanos, entender que necesitamos a Jesucristo, hermanos. Somos bendecidos, sí. Somos prosperados, sí. Y vivimos en victoria, sí, pero por lo que Cristo hizo, hermanos. Y no como un canto triunfalista de una vida que muchas veces no vivimos. Miserable de mí. Pablo reconoce, hermanos, y así debemos de nosotros reconocer que lo único, hermanos, que podemos es agarrarnos de la gracia del Señor. El poder del evangelio. Segunda parte, el capítulo del 9 al 11. Vemos a Cristo, hermanos, en esa primera parte, cómo Él es el que nos puede libertar, hermanos, de la cautividad del pecado. Capítulos 9 al 11, que lo vamos a estudiar posteriormente, hermanos. A partir del capítulo 9, que es el que me va a corresponder a mí, hermanos, ya yo lo he estado estudiando. Capítulo 9 al 11, Pablo, hermanos, y si usted quiere vaya ahí al capítulo, los va repasando, los va estudiando, pero Pablo, hermanos, escribe su gran amor por Israel, por su nación. Vamos ahí al capítulo 9. Es la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver del capítulo 9 al 11 el misterio de la salvación. ¿Verdad? Y empiezo nada más con el primer versículo del capítulo 9. Verdad digo en Cristo y yo no miento, dice Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo ¿qué? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque Pablo sentía tristeza y dolor en su corazón, hermanos. Porque él deseaba, él anhelaba, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, fueran salvos. Él lo anhelaba, hermanos. Romanos capítulo 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para, ¿qué? Para salvación. Que esa salvación se obtiene solo por la fe, hermanos, y no por las obras. Se obtiene cuando uno cree y confiesa. ¿Qué dice capítulo 10, verso 9 de Romanos? Romanos 10, 9. Ajá, dígalo, dígalo. Ajá. Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en dónde? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué va a pasar? Serás salvo. Esa salvación se obtiene por la fe y no por las obras, y se obtiene cuando uno cree, pero no solamente cree, sino que lo confiesa, hermanos, con la boca y lo vive, hermanos. Y lo vive. Y explica que el endurecimiento de su pueblo para no creer en el evangelio tiene que ver con el plan de Dios. Vamos a verlo. Yo le invito, hermanos, que
No se pierda el capítulo 8, no se pierda el capítulo 9, no se pierda el capítulo 10, no se pierda el capítulo 11, no se pierda el capítulo 12, no se pierda el 13, no se pierda el 14, no se pierda el 15 y no se pierda el 16. No se los pierda, hermanos. Porque si usted yo le predico así, usted va a quedar, como dicen los chillos popularmente, como detrás del palo. Pero aún, hermanos, el endurecimiento del pueblo de Israel con respecto al evangelio tiene que ver con el plan de Dios. Y que será por un tiempo. ¿Qué dice Romanos 11:25? Vamos ahí. Estamos hablando del misterio de la salvación. Romanos 11:25. Ahí Pablo está hablándonos sobre el pueblo de Israel, el remanente. Ajá. Verso 26. Dice, y explica que el endurecimiento de su pueblo para no creer en el evangelio tiene que ver con el plan de Dios. Y dice Pablo que será por un tiempo, ¿verdad? Como lo acaba de leer mi hermana Liliana, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel, ¿qué será? Salvo. Diga conmigo, salvo. En estos capítulos del 9 al 11, vea que está hablando Pablo y por eso le digo, no se lo pierda porque no hemos llegado ahí para que usted pueda entender el misterio de la salvación. Pablo concluye, hermanos, en el capítulo 11, verso 32 al 36. Vamos ahí mismo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de quién. Vamos ahí, verso 32. ¿Lo tenemos? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de quién. De todos. Vea lo que dice Pablo. Porque a veces hay versículos que los leemos y no los entendemos. Y de verdad que hay que pedirle al Señor. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, vea lo que dice Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Vea qué lindo como termina este capítulo 11, Pablo. Porque de él y por él y para él son, a él sea la gloria por los siglos. Amén. El misterio de la salvación. La salvación es un misterio, hermano. Usted tal vez no me va a entender, pero venga y vea el capítulo 9, el 10 y el 11. Y vamos a entender un poquito a qué se refiere con el misterio de la salvación. Ahí Pablo lo desarrolla. Tercera parte. ¿Y por quién viene la salvación? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo como fundamento de la carta a los romanos. Tercera parte. Capítulo 12 al 15, verso 5. La transformación por la renovación. La transformación, porque hermanos, los cristianos no nos quedamos solamente en que somos salvos. Tiene que haber un proceso, hermanos, de transformación. ¿Sí o no? Usted no puede seguir siendo el mismo, hermanos. Si usted sigue siendo el mismo, examine y dígale al Señor, examina mi corazón. Debe haber una transformación, hermanos.
En estos capítulos, del capítulo 12, váyase conmigo ahí al capítulo 12 y hasta el capítulo 15, verso 5, dice, en estos capítulos se enfoca, hermanos, Pablo en la transformación del creyente cuando renueva su manera de pensar. ¿Qué dice el capítulo 12? No os conforméis, ¿a qué? No os conforméis a este siglo, hermanos. O no se adapten, otra versión lo dice, no se adapten a la manera de pensar y vivir de la gente. ¿Cuántos que se llaman ser cristianos o se dicen ser cristianos, hermanos, están adaptados a este siglo? ¿Mm? Hermanos, cómo vive la gente ahora? Nosotros tenemos que ser diferentes. Para eso vino Cristo, ¿no? Para deshacer las obras del pecado, hermanos. Y ya el pecado no se puede enseñorear, nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos, hermanos, debemos, hermanos, ser diferentes. Vean, uno escucha tantas cosas, hermanos, y la gente, y los cristianos diciéndole que sí a cristianos diciendo que sí. Se adaptan a este siglo, hermanos. Tantas cosas que el mundo trae y la gente y los cristianos dicen que sí, amén. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, no se adapten a la manera de pensar y vivir de la gente. Hermana, pero es verdad, como me decía alguien a mí, ay, hermana, pero no me dijo hermana, me dice, pero yo no soy casada. Tengo 35 años de convivir con él y vivo mejor que un matrimonio. Ah, bueno, entonces como usted vive mejor que un matrimonio, entonces me voy a adaptar a su manera de vivir y le voy a decir que está bien. ¿Sí, amén? ¿Cómo se llama eso? Eso es pecado, hermano. Se llama, y vamos a ponerle nombre, fornicación. Y a veces la gente no se conforma con un pecado, ¿verdad? No se conforma, no, porque así es el pecado, hermanos. Enreda a la gente de manera que se va y se va. Bueno, vivo en unión libre con un hombre y él todavía es casado. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra, Liliana? Adulterio. O sea, no solamente están en el pecado de la fornicación, sino que viven en adulterio. Vean, hermanos, eso no de cosas, hermano. De gente que se dice ser cristiano. Vean, hermana Patricia, uno decía era de verdad como agarrarlos a bibliazos, a ver si acaso. A ver, o se les va o se les viene, ¿ah? ¿No? Vea, hermana, ya hablo a las hermanas porque aquí la mayoría son mujeres. Y yo lo decía la semana pasada, a veces nosotras queremos hombres perfectos, ¿verdad? Queremos hombres, los príncipes azules, pero nosotras no somos las princesas, ¿verdad? Somos ogras, ¿verdad? Y a veces uno se queda viendo, hermanos, y no es porque uno anda metiéndose en la vida de la gente, entiéndame, no es que uno anda vineando, pero hermanos, a veces uno ve cosas ahí en las redes sociales de gente que se dice ser cristiano y uno dice, pero o sea, no le ha amanecido, no le ha amanecido. No, exactamente, no les llega, hermano, no les llega, no les llega, hermano. Voy a decir algo, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Esa nueva manera de pensar tiene que ver con la medida de nuestra fe y con la diversidad de dones que tenemos y con el amor y la unidad de la iglesia. Debemos obedecer a las autoridades, ¿sí o no? Con el pago de las deudas y que toda la ley se cumpla en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo.
Vamos ahí al capítulo 13, verso 9. La transformación por la renovación. Debe haber una transformación, hermano. Capítulo 13, verso 9. Porque no, ¿qué? Dígalo, dígalo. Porque no, 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 no. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Qué dice? Yo creo que nosotros no hemos entendido eso. Nosotros no hemos entendido ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo, hermanos, que la iglesia no lo ha entendido. Para ustedes, ¿qué es amar al prójimo? Ajá, pero ¿a qué se refiere con amar al prójimo? Amarlo. Yo lo agarro y lo abrazo y le doy muchos besos. ¿Eso es amar al prójimo? ¿Ah? ¿Qué es amar al prójimo? Bueno, vamos a recoger primicias, y entonces se las vamos a dar. ¿Eso es amar al prójimo? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? No. Pero vea lo que dice Pablo. Porque no, ¿qué? Hermanos, capítulo 13, verso 9. Porque no, 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 no y no. ¿Por qué específicamente Pablo nos habla de estos mandamientos? Y luego termina con amar al prójimo. ¿Por qué? Ah, cuando yo no, cuando una mujer anda con el esposo y se dice ser cristiana y es el esposo de otra, esa mujer lo ama a la prójima. No, no, hermanos, es que no disfracemos el pecado. Amar al prójimo no es darle primicias, no es que yo le dé una monedita, hermanos. Amar al prójimo es que yo no le voy a robar, yo no le voy a codiciar ni el marido ni nada. Usted puede decir que ama al prójimo, hermanos, pero si usted vive bajo la ley del pecado y está pecando contra su prójimo, usted no le ama. Así de sencillo. No hay una transformación aquí, hermanos. Y digo esto porque eso se está viviendo en disque personas que son cristianas, pero que yo estoy segura, hermanos, sin temor a juzgar, porque hay gente que dice, es que nadie me puede juzgar. Sinvergüenzas que son. Sinvergüenzas que son. A mí nadie me va a juzgar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo busco vivir una vida como a Dios le agrada. Ahí nadie me va a poder juzgar. Pero si yo vivo una vida como me da la gana, viviendo bajo pecado, ahí, hermanos, perdónenme. Pero vean, hermanos, y se lo voy a decir, no puedo decirlo a ciencia cierta porque no he hecho estudios científicos ni matemáticos, pero la gente muchas veces que dice, a mí nadie me puede juzgar, es porque tienen un rabototote que les majen. Y se quieren, hermanos, escudar, como decía Pablo, ¿y entonces qué? ¿Vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera. Bueno, ¿va a sobreabundar el pecado para que sobreabunde la gracia? No, vamos a seguir pecando. No, hermanos, porque si estamos en Cristo, dice la palabra, que somos ¿qué? Predique ese evangelio, hermanos. Y yo no sé si usted se siente, pero hermanos, yo a estudiar Romanos me ha hecho ver muchas realidades en mi vida que yo digo, Señor, te las entrego a ti. El evangelio, hermanos, no es para que usted salga motivado de la iglesia. El evangelio es para que, hermanos, uno se sienta, Señor, sé propicio a mi pecador, como oraba el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo?
yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que predico, yo. ¿Qué dijo? Dice la palabra que ni siquiera este publicano podía levantar su mirada y con un corazón humillado le decía: Señor, sé propicio a mi pecado. También en estos capítulos del 12 al 15, hermanos, se ocupa en forma especial de los creyentes débiles. Hay creyentes débiles, hermanos, que debemos soportar y no hacer cosas que nos hagan tropezar, que los hagan tropezar, perdón. También tenemos que entender que dentro de la iglesia, hermanos, hay creyentes débiles. Pero no es, hermanos, porque a veces podemos confundirnos con esto de los creyentes débiles, hermanos. Porque a veces podemos pensar, bueno, entonces no vamos a predicar, ¿verdad? Porque son débiles. No, hermanos. También es nuestro deber formarlos a ellos para que sean fortalecidos. Orar por estas personas. Pero hay gente, creyentes débiles. En estos capítulos que vimos, hermanos, sobre la transformación por la renovación del espíritu, hermanos, se concluye enfatizando la importancia de las escrituras, es decir, de la Biblia, hermanos. Capítulo 15, verso 4, vamos ahí. 15, 4. ¿Qué dice Jessica? ¿Qué estamos celebrando este mes? Ok, el mes de la Biblia. Qué linda la Biblia. Levante la Biblia, el que trae la Biblia. Qué linda. Todas son muy diferentes. ¿Qué estamos haciendo con eso, hermanos? ¿Qué es eso? O sea, yo sé que es un libro, que tiene hojas, pero ¿qué simboliza eso? La palabra de Dios. ¿Y para qué es? Porque las cosas que se escribieron, dice Pablo antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Dígale que está a su lado, para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué vamos a tener? Vean, hermanos, cuando usted no tiene esperanza es porque usted no ha leído. Vean, ¿a cuánto les da temor leer Apocalipsis? ¿Ah? Levánteme la mano. Oh, es un tema duro. ¿Cuánta gente le tiene, así honestamente, dígalo, o sea, cuánta gente le da miedo leer Apocalipsis? ¿Prefiere leer Juan, Mateo, Lucas? No sé. Nadie, a nadie. Sí, seamos honestos. ¿Ah? Sí. ¿Verdad? Pero hermanos, a los cristianos no nos debería dar temor. Claro, nos lo vamos a leer, nos lo vamos a estudiar, dice el pastor. Vamos a ver cómo, Señor, porque eso es un tema escatológico, hermanos. Es fuertito. Necesito por lo menos un PH en teología y todavía apenas estoy en el gateando. Pero hermanos, no debería. Vea, yo era una de las que yo me ponía a leer y yo, ay, y los 4 jinetes y las copas de la ira y que no sé qué, que no sé cuánto, y el dragón y la mujer y los cuernos. Vea, hermanos, Apocalipsis es un libro para darnos esperanza. Usted no se cansa, hermanos, de ver la maldad de este mundo. Usted no se ha cansado de ver la maldad, de ver cómo el hombre se burla de Dios. Usted no se cansa de eso. ¿Sabe qué, hermanos? Apocalipsis es la respuesta de Dios a todo aquel que ha endurecido su corazón a Él. Y nos da esperanza a sus hijos, hermanos, porque ahí va a ser el día de nuestra redención, hermanos. No debemos de tener temor, hermanos. Y también tenemos que entender cómo estudiar Apocalipsis. El lenguaje que trae Apocalipsis. El género con que se escribió. No es lo mismo, y vamos un poquito a español, ¿verdad? Los que fuimos a la escuela o al colegio, ¿se acuerdan, verdad? Que en español a uno lo ponían a estudiar qué es un cuento, qué es una novela, ¿verdad? Qué es un discurso, ¿verdad? Hay diferentes géneros, hermano. Ahí empieza la gente, bueno, y el dragón significa esto, y la gran Babilonia esto, Yo me acuerdo chiquitica, hermanos, cuando empezó el código de barras.
¿Se acuerdan de que, vea hermanos, fue eso toda una cosa, que eso era la marca de la bestia y empezaba la gente a sacar el 666 y no sé qué y no sé cuánto. Vea hermanos, a veces nosotros, y le voy a decir algo, pero no, o sea, es algo, voy a decirlo así, pero no lo tomen literal. Vea hermanos, a veces, levanten la mano, bueno, levanten la mano quien tiene celular. Los cristianos, celular. Nosotros nos ponemos a preocuparnos. Aquí está todo. Usted le ha dado el permiso a todas las aplicaciones que usted usa de su información personal. ¿Y usted cree que ya el anticristo está trabajando? Probablemente sí, hermanos. Usted no vea todo lo que está pasando en el mundo. Pero eso no, hermanos, no nos debería de poner, ay Señor, no, no, no. Eso debería alentarnos a qué. ¿A qué? No, 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 aquí. No, no, aquí. No me han entendido, hermanos, ¿a qué? No, ¿a qué? No, ¿a qué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Le voy a la estrellita dorada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo predicar? A predicar, hermanos. A tiempo y fuera de ti. ¡Ay, qué miedo! No, no, voy a con. Hermanos, el día se acerca, el día se acerca, el día se acerca. Cristo viene. Ya no se dice, acuerda antes, Maranata, Cristo viene y todo el mundo, ay, eso se usó para muchas cosas que no tenían que usar, hermano. Pero ¿qué tengo que ir a hacer? Voy a ir a predicar. Hermana Lourdes, ¿usted quiere ver a sus hijos salvos? Sí, vaya, predíqueles, hermana Patricia. ¿Usted quiere ver a sus vecinos salvos? Vamos a predicarles. ¿Ustedes quieren ver a Costa Rica salva? Es que eso no me toca a mí, hermano. Qué vergüenza. Sí, pero decimos que no nos avergonzamos del evangelio. Vaya, hermanos, que sí, a veces nos da temor, pero yo le decía al Señor, Señor, yo te pido que como Señor, tus discípulos en la iglesia primitiva, Señor, lléname de tu espíritu, pero no para, hermanos, andar ahí. Es que usamos el espíritu, no sé, hermano, no sé ni para qué lo queremos usar. Yo le decía, Señor, dame valentía para predicar, lléname, Señor. Lléname, para eso, hermano, no pide el Espíritu Santo para hablar en lengua. Eso ya después vendrá. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos, en tanto el Señor está pronto en venir. La iglesia está dormida, hermano. Lamentablemente la iglesia está callada. Predíquele a la gente, pero no los mande al infierno. Hábleles del Señor con su ejemplo. Porque hermanos, usted puede hablarle a la gente y recetarle toda la Biblia, pero si su manera de vivir, si su mente no ha sido transformada, nada. Última parte de la carta a los Romanos, capítulo 15 al verso 7 al capítulo 16 verso 27. Los saludos y la conclusión. Les repito, la primera parte, que era del capítulo 1 al 8, nos hablaba del poder del evangelio. La parte 2, del 9 al 11, el misterio de la salvación. Y la 3, la renovación, la transformación por medio de la renovación. Capítulo 12 al 15, verso 5. Y se despide Pablo, termina con su última parte de la carta, los saludos y la conclusión. En esta última sección, y esto es para terminar, hermanos, en la última sección de su carta, su ministerio, Pablo describe su ministerio apostólico entre los gentiles. Verso 15, 18 y 19. Vamos conmigo. Capítulo 15, verso 18 y 19. ¿Lo tenemos? (18 y 19). Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de quienes, de los gentiles. Con la palabra, ojo, con la palabra y con qué, con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de qué,
De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? ¿Del evangelio de quién? De mi evangelio. ¿Ah? De mi iglesia. De la yo sea mi redentor vive. O de las asambleas de Dios. O de la cuadrangular. O de qué, hermanos. Porque a veces hasta las denominaciones son como, no sé. ¿Del evangelio de quién? Hermanos, no. Vea, haga como Pablo y como Pedro. No me propongo hablar de otra cosa. No hable de otra cosa. No hable de otra cosa. No hablemos de otra cosa, hermanos. Sino de quién? De Cristo. Habla también de sus planes de ir a Roma y pide que oren por él. Pablo ¿se acuerda que no había ido a Roma? Que uno de sus planes o de sus propósitos al escribir la carta era llegar a Roma, pedir apoyo para llegar a Roma y luego llegar a evangelizar España. Pide que oren por él. Keila, ¿lo tenés listo? Y luego envía saludos a todos los que conocen Roma y menciona a los que están con él en Corinto. Y concluye en el capítulo 16, vamos al 16. Esto es un resumen, hermanos, del fundamento de Cristo de Cristo como fundamento a la carta a los romanos. Verso 25. Vea qué lindo termina esta carta con esta doxología o este cántico final, dice Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Aquí podemos, hermanos, notar cómo nuestra confirmación o nuestra fortaleza, nuestra firmeza en la fe, dependen tanto de su evangelio como la predicación de Jesucristo. Pablo enseña estas dos fuentes como una sola. Tal vez Mari, si me ayuda a cerrar un poco ahí, porque yo creo que no se aprecia. Creo que esa luz les chocaba. Aquí podemos notar que nuestra confirmación o nuestra fortaleza, nuestra firmeza en la fe, dependen tanto de su evangelio como la predicación de Jesucristo. Pablo señala estas dos fuentes como una sola para que esto ocurra. La predicación de Jesucristo se complementa con el evangelio de Pablo. La predicación de Jesucristo, que está en los 4 evangelios, se complementa con el evangelio de Pablo, el cual, según la carta de Gálatas, no lo recibió, y ahí ustedes pueden ir a leerlo en Gálatas, no lo recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo. Cuando uno estudia un poco lo que son los requisitos para ser apóstoles, ¿verdad? Que se dieron en los principios de la iglesia. Bueno, uno era haber estado con Jesús, ¿verdad? Haber sido enseñado por medio de Jesús o Jesús haber sido enseñado. Pastor, ayúdeme con nosotros, yo los tenía pero se me olvidó. ¿Se recuerda? Los tenía y se me olvidaron. Bueno, se los quedo viendo. Pero mucha gente no creía en el apóstol Pablo porque decían, es que, ¿y quién le enseñó a Pablo? Pero según lo que se puede estudiar, hermanos, el mismo Jesucristo fue el que le enseñó a Pablo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero él lo dice en Gálatas. Dice que él no recibió este evangelio de hombre alguno, sino de Jesucristo. Por eso cuando leemos las cartas de Pablo, debemos ver a Cristo hablándonos por medio de Pablo. Y hermanos, si usted lee Gálatas, si usted lee Efesios, si usted lee Primera, Segunda Corintios, si usted lee Primera Timoteo y Segunda Timoteo, si usted lee lo que son las cartas paulinas, hermanos, usted no va a encontrar en los evangelios lo que usted encuentra en las cartas paulinas. Entonces, la importancia por eso de leer tanto los evangelios como las cartas paulinas y obviamente todo lo que es Nuevo Testamento, pero eso también nos ayuda en cuanto a la doctrina bíblica. Y es muy importante que nosotros no la dejemos de lado, sino que la estudiemos. Conclusión.
para poder llegar a tener paz y seguridad, hermanos, de nuestra salvación. Algunos han señalado que la epístola a los romanos tiene un camino de salvación y lo han denominado el camino de Romanos, que señala algunos versículos que nos llevan a la salvación. Este camino es, capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, y están. Capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 6, verso 23 de Romanos, porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es lo que podemos denominar el camino de Romanos, el cual, hermanos, nos guía a la salvación. Quiero terminar, me apagan porfa ahí, con este resumen de lo que es la segunda parte a la carta a los Romanos, y la próxima semana el pastor continúa con el capítulo 8.